Antes de la creación de este vasto mundo, en los confines del tiempo y del espacio, ocurrió un evento trascendental que reveló un misterio que va más allá de las palabras. En 1 Pedro 1:20, se nos informa que algo grandioso estaba en formación antes de la fundación del mundo. Sin embargo, este misterio permaneció oculto hasta los últimos tiempos, cuando se manifestó con un propósito sagrado. Génesis, el épico que narra el inicio de la creación humana, describe magistralmente los eventos que dieron origen a la historia de la humanidad. No obstante, su relato no se aventura en las profundidades de la eternidad pasada. Moisés, el autor inspirado, optó por omitir esas dimensiones anteriores a la creación de la humanidad, centrando su enfoque en nuestra jornada terrenal. En ese rincón intemporal que precedió a la creación, Dios existía en toda su majestad. Antes incluso de la concepción del tiempo, del espacio y de la energía que moldearon nuestro universo, Dios ya era. La Biblia nos ofrece pistas sobre esta narrativa previa a la creación, revelándonos el esplendor y la grandiosidad compartidos entre Dios y su Hijo Jesús. Juan 17, uno de los capítulos más profundos de la Biblia, nos permite vislumbrar este misterioso periodo. Es en esta oración donde sentimos los latidos del corazón de Jesús mientras se comunica con su Padre. Aunque admiramos las oraciones de Salomón, Abraham y Moisés, la de Jesús se destaca como la más extraordinaria registrada en la Biblia. En Juan 17, 1:5, Jesús levanta los ojos al cielo y habla con fervor: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre toda la humanidad, para que Él conceda la vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, completando la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes de que existiera el mundo. En estas palabras, Jesús nos revela el esplendor divino que compartía con el Padre antes de que existiera el mundo. En este momento singular de la historia, el velo de la eternidad pasada se entreabre, y somos invitados a contemplar la grandeza que precedió a la creación de la tierra. El libro de Génesis, aunque comienza con la creación del hombre y de todas las criaturas, deja claro que Dios no estaba comenzando allí. Según la Biblia, Dios estuvo presente desde el principio, cuando el universo se desplegó en toda su majestad. Es retratado como un ser eterno, siempre existente, y continuará existiendo por la eternidad. Este concepto está firmemente sustentado por varios versículos a lo largo de las Escrituras. En el propio Génesis, en el capítulo 1, la palabra Dios es sustituida por Elohim, un sustantivo plural que significa dioses. Esto sugiere que Dios es una trinidad, una unidad compleja y divina en tres personas. Aunque esta estructura gramatical pueda parecer desconcertante, es teológicamente precisa y representa la naturaleza trina de Dios. Las auténticas oraciones a menudo revelan los pensamientos más profundos y las emociones más íntimas de una persona. Es a través de las palabras de Jesús, en la oración registrada en Juan 17, que tenemos la rara oportunidad de presenciar la verdadera naturaleza y el corazón de Jesús. En esa oración, Jesús aborda diversos temas que resuenan a lo largo del Evangelio, incluyendo su misión de glorificar al Padre. Jesús inicia la oración pidiendo al Padre que lo glorifique porque ha llegado la hora de revelar su gloria. Pero es importante destacar que este llamado no era egoísta. La preocupación de Jesús por su propia gloria estaba intrínsecamente ligada a la gloria del Padre. Él comprendía que solo podría glorificar al Padre si el Padre, a su vez, respondía a la oración del Hijo y lo glorificaba. A lo largo de su vida en la tierra, Jesús no esperó hasta la crucifixión para glorificar al Padre. Su vida fue un testimonio constante de esa glorificación, desde su humilde nacimiento, su circuncisión y su dedicación en el templo, hasta su silenciosa obediencia en Nazaret. La trayectoria de Jesús en la tierra fue una jornada extraordinaria hacia la glorificación del Padre. Cada acto, cada palabra, cada milagro y cada curación que realizó, todo sirvió para manifestar la gloria de Dios Padre. Cada sermón apasionado que él pronunció,
cada persona ciega o enferma que fue sanada por sus manos amorosas, todas las instrucciones y orientaciones que compartió con sus discípulos, cada confrontación valiente con los líderes religiosos corruptos, cada respuesta sabia a cuestionamientos y cada toque de compasión concedido a todos. Todo esto convergía hacia un único propósito: glorificar a Dios Padre. Cuando Jesús declaró: «He terminado la obra que me diste para hacer», lo hizo con una confianza divina y una seguridad que veían la obra en la cruz como algo ya consumado. En su oración, pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que era propia del Padre. Esta no fue una oración de independencia, como tantas otras personas buscan para sí mismas, sino una demostración de total dependencia de Dios Padre. La diferencia es notable. Jesús no buscaba la gloria propia, sino que fuera glorificado junto con el Padre. Este contraste ilustra la distinción entre dependencia e independencia. Mientras muchos buscan la gratificación y la atención personal, Jesús buscaba la gloria divina, compartida en armonía perfecta con el Padre. Cuando Jesús afirmó: «Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera», Él reveló claramente su conciencia de la preexistencia y la naturaleza divina de su existencia. Sabía que hubo un tiempo en la eternidad en que Dios, el Hijo, y Dios, el Padre, compartieron su gloria. Jesús no podría hacer esta oración de forma honesta y sensata si no fuera el propio Dios, igual al Dios Padre. Isaías 42:8 proclama que Dios no comparte su gloria con nadie, pero si Dios Padre y Dios Hijo comparten su gloria, ambos deben ser Dios. Un comentarista bíblico observó que la petición central de Jesús era que el Padre lo recibiera de vuelta a la gloria que él había renunciado para cumplir su misión en la tierra. Esta súplica por un retorno a su gloria inmaculada deja claro su preexistencia e igualdad con el Padre. Esto valida su afirmación de que él y el Padre son uno, como declarado en Juan 10:30, «Yo y el Padre somos uno». En el Evangelio de Juan, la énfasis en la gloria de Jesús resuena a lo largo de su relato. Juan registra cuidadosamente las muchas veces en que Jesús se refirió a su propia gloria. Esta oración profunda y significativa revela el propósito mayor de su misión en la tierra. Los eventos que culminarían en su crucifixión comenzaron con la traición, y la frase «ahora el Hijo del Hombre es glorificado» apunta al centro de la razón por la cual Jesús vino al mundo. Él estaba destinado a morir y luego resucitar de entre los muertos como la expiación sustitutiva, por la cual el Hijo glorificaría al Padre y el Padre glorificaría al Hijo. Este intercambio divino de gloria realza la grandeza de Dios y, de hecho, ilustra el propósito que los cristianos son llamados a seguir. Todo lo que hacemos, sea en pensamientos, palabras o acciones, es para la gloria de Dios. Es notable que Jesús no solo ora por sí mismo en esta oración, sino que también intercede por nosotros. En Juan 5:24, Él expresa su deseo de que aquellos que el Padre le dio estén con Él para contemplar la gloria que le fue dada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Independientemente de quiénes somos o de lo que nos hemos convertido en nuestras jornadas espirituales, debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros. Él oró para que pudiéramos estar unidos a Él y nos dio un modelo sublime de cómo debemos vivir nuestras propias vidas de oración. A medida que nos acercamos al final del Nuevo Testamento, encontramos nuevamente a Jesús y su gloria en el libro de Apocalipsis. En este libro, Juan fue encargado de documentar las revelaciones que presenció. Él describe a un Jesús poderoso que trasciende la imagen de un hombre. En Apocalipsis 1:12-13, Juan relata cómo se giró para ver la voz que le hablaba, y lo que vio fue extraordinario. En medio de los 7 candelabros de oro, vio a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con un manto que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro. La voz que Juan escuchó era tan impresionante como el sonido de una trompeta. Esa voz poderosa pertenecía al Alfa y Omega, el primero y el último, aquel que está en el principio y al final de todas las cosas. Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1:8, enfatizando su divinidad y su soberanía sobre el universo. «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este retrato vívido de Jesús en Apocalipsis nos recuerda su majestad y su gloria eterna que trascienden la comprensión humana.
Es indiscutible que la voz poderosa mencionada en Apocalipsis 1 pertenecía a Jesús, ya que él se identifica como el primero y el último. Este título es una afirmación directa de su divinidad, ya que originalmente era un título que pertenecía al Señor Dios, el Dios de Israel. La referencia al Alfa y Omega refuerza esta idea, pues también implica que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Esta es una de las pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús afirma claramente su divinidad, dejando a Juan maravillado con la voz que escuchó, que posiblemente no se alineaba perfectamente con el recuerdo de la voz de Jesús durante su ministerio terrenal. Juan reconoce que esa voz pertenece a Jesús debido a la identificación del propio Jesús como el Alfa y el Omega. Incluso después de pasar un tiempo significativo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan ahora tiene la oportunidad de verlo cara a cara en su majestad divina. La descripción del manto y el cinturón de Jesús evoca imágenes del sumo sacerdote de la Biblia, sugiriendo que Jesús es el sumo sacerdote de su pueblo. Esta imagen se refuerza por el uso de cinturones dorados, que también aparecen en Apocalipsis 15, 6, asociados con imágenes sacerdotales de ángeles en el templo celestial. Por lo tanto, Jesús no solo es retratado como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes que era familiar para el pueblo judío de la época. Continuando con la descripción, Juan relata que los ojos de Jesús eran como llama de fuego, sus pies como bronce pulido y su voz como el sonido de muchas aguas. Y su cabeza y cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y los ojos como llama de fuego. Y sus pies, semejantes al bronce reluciente, como si hubieran sido refinados en una hornaza, y su voz, como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1, 14-15. Esta descripción recuerda narrativas similares de ángeles encontradas en el libro de Daniel. Y su cuerpo era como turquesa, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce pulido, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Daniel 10, 6. En el libro de Ezequiel, vemos, y sus pies eran pies rectos, y las plantas de sus pies, como la planta del pie de un becerro, y brillaban como el color de bronce pulido. Ezequiel 1, 7. Los ojos como llama de fuego denotan discernimiento divino, mientras que los pies de bronce pulido representan la fuerza y la firmeza de su autoridad. Su voz, como el sonido de muchas aguas, refleja su majestad y poder inigualables. La visión de Jesús que Juan tuvo no lo iguala a los ángeles, sino que, por el contrario, sirve para enfatizar la inmensa grandeza de Jesús. Él es retratado como nada menos que glorioso, incluso superando la majestad de un ángel. Sus ojos flameantes pueden evocar pasión, como en la literatura griega, pero también pueden representar la naturaleza sobrenatural de los ojos divinos o angelicales. De igual manera, los pies de bronce pulido pueden simbolizar la gloria de Dios, como se ve en Ezequiel 1 y 27. El rostro de Jesús, brillando como el sol, es una imagen poderosa que denota divinidad, algo frecuentemente retratado en textos griegos. Esta también es aplicada a ángeles, y de manera aún más sublime, a Dios. Por lo tanto, Juan pinta un retrato de Jesús que trasciende la comprensión humana. En Apocalipsis 1, 16-17, Juan describe a Jesús sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha y una espada afilada de doble filo saliendo de su boca. Su rostro brilla con la fuerza del sol. Al presenciar esta visión espectacular, Juan es tomado de admiración y cae a los pies de Jesús como muerto. Sin embargo, Jesús consuela a Juan, revelando su identidad como el primero y el último. Aunque Juan fue un apóstol que conoció a Jesús durante su ministerio terrenal, no estaba preparado para el impacto abrumador de esta visión celestial. Incluso los 3 años que pasó con Jesús en la tierra no lo prepararon completamente para el momento en que Jesús apareció en su majestad celestial. Fue en ese momento que Juan percibió el poder divino y la majestad que Jesús voluntariamente dejó de lado cuando habitó entre los hombres, como se describe en Filipenses 2, 7. Pero se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La revelación dada a Juan en Apocalipsis 1, 8 confirma la soberanía de Jesús sobre la vida y la muerte. Él es el viviente, aquel que estuvo muerto y ahora vive para siempre. Posee las llaves de la muerte y del Hades.
estableciendo su autoridad suprema. Jesús es el único que posee las credenciales de la resurrección y la vida eterna, y Él vive para no volver a morir. Su majestad y divinidad son incomparables, y su gloria es eterna. La victoria que Jesús alcanzó sobre el pecado y la muerte es eterna, y Él no resucitó de entre los muertos solo para morir nuevamente. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte, y su autoridad sobre la vida y la muerte es incuestionable. Algunos pueden erróneamente creer que el diablo tiene poder para decidir quién vive y quién muere, pero la verdad es que solo Jesús tiene el control absoluto sobre el destino eterno de todas las almas. La palabra Apocalipsis en griego antiguo significa revelación y desvelamiento. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, en el sentido de que le pertenece a Él. Él es el protagonista de la revelación. El libro nos habla sobre quién es Jesús y por qué necesitamos esta revelación. Dios eligió revelar esta información sobre Jesucristo a la humanidad para mostrarla a sus siervos. Esta es una razón significativa por la cual Dios optó por compartir estas revelaciones, en lugar de mantenerlas en secreto. El Apocalipsis es una revelación genuina y no algo oculto, reservado solo para algunos. Está destinado a ser compartido y comprendido. Una de las áreas de misterio que muchos lectores de la Biblia exploran está relacionada con la identidad misteriosa de los hijos de Dios y de los Nefilim mencionados en Génesis 6, 1-4. También en el libro de Job, encontramos a un hombre llamado Job, conocido por su rectitud y relación disciplinada con Dios. Sin embargo, él enfrenta gran sufrimiento y pérdida, lo que lo lleva a cuestionar y desear confrontar a Dios. Dios finalmente responde a Job en Job 38, 4-7, desafiándolo a considerar la grandiosidad de su creación y cuestionando dónde estaba cuando los fundamentos de la tierra fueron lanzados y las medidas de la tierra fueron determinadas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber, si tienes inteligencia. ¿Quién le puso las medidas, si tú lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién asentó su piedra angular, cuando las estrellas del alba juntas alegremente cantaban, y todos los hijos de Dios se regocijaban? La sabiduría divina estaba más allá de las capacidades humanas. Por lo tanto, no había base para comparación entre Dios y el hombre. Estas preguntas también sirven para recordar a Job que hay muchas cosas que él no conoce o comprende. La referencia a las estrellas de la mañana cantando juntas y a los hijos de Dios aclamando de alegría durante la creación de la tierra revela que seres angelicales, conocidos como estrellas de la mañana e hijos de Dios, presenciaron y celebraron la grandiosidad, el poder y la sabiduría de Dios involucrados en el proceso de creación. No obstante, la pasaje en Génesis 6, 1-4 revela otra faceta de esta narrativa. Menciona matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que era considerado impío. Esto ocurrió en un periodo de rápido crecimiento poblacional, debido a la longevidad de las personas en la tierra prediluviana. La cuestión central aquí es, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Tanto en el judaísmo precristiano como en las primeras enseñanzas de la Iglesia, la interpretación predominante era que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que desobedecieron a Dios al asumir esposas humanas y dar a luz a una descendencia de gigantes, conocidos como Nefilim. Este relato levanta cuestiones fascinantes sobre la interacción entre el mundo espiritual y el mundo humano en la antigüedad. La Biblia no ofrece detalles extensos sobre esta narrativa, dejándola como un misterio intrigante que continúa generando interpretaciones y debates entre estudiosos y teólogos. Independientemente de la interpretación específica, la historia de los hijos de Dios y de los Nefilim destaca la complejidad de la relación entre lo divino y lo humano en la narrativa bíblica. Existen tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. Primero, ángeles caídos. La perspectiva tradicional sugiere que los hijos de Dios eran ángeles sobrenaturales que desobedecieron a Dios al tomar esposas humanas y dar a luz a los Nefilim. Esta visión se fundamenta en la idea de que la expresión hijos de Dios se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento. Ejemplos citados incluyen Job 1, 6, Job 2, 1 y Job 38, 7, donde hijos de Dios claramente se refiere a seres angelicales. Segundo,
Gobernantes humanos poderosos. Una segunda perspectiva argumenta que los hijos de Dios eran gobernantes humanos poderosos o nobles que se casaron con mujeres comunes. Esta visión sugiere que la expresión hijos de Dios puede referirse a líderes humanos en posiciones de autoridad. Tercero, descendientes piadosos de Set y descendientes impíos de Caín. Una tercera perspectiva interpreta a los hijos de Dios como descendientes piadosos de Set, una línea justa que se casó con descendientes impíos de Caín, una línea caracterizada por actos pecaminosos. En esta visión, la distinción es entre personas piadosas e impías, y no entre seres sobrenaturales. La visión tradicional que identifica a los hijos de Dios como ángeles caídos se basa en argumentos lingüísticos y contextuales. Las referencias anteriores en el Antiguo Testamento usan la expresión hijos de Dios para referirse a seres angelicales. En Génesis 6:1, los hijos de Dios se contrastan con el hombre, lo que sugiere una distinción entre seres humanos y no humanos. El resultado de estas uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fue la creación de los Nefilim, que son frecuentemente vistos como seres de estatura gigantesca y no completamente humanos. Aunque las tres perspectivas tienen sus defensores, la visión de los hijos de Dios como ángeles caídos es la interpretación tradicionalmente más aceptada entre muchos estudiosos y teólogos. Pero la cuestión continúa siendo un punto de debate y especulación en la teología y en la exégesis bíblica. El contexto de Génesis 6:1-4 sugiere que los Nefilim eran la descendencia resultante de la relación entre seres espirituales y humanos. Los Nefilim se describen como los hombres poderosos que en la antigüedad eran los hombres de renombre. El texto no ofrece una explicación detallada sobre cómo surgieron los Nefilim, pero menciona que estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. La conexión entre los Nefilim y el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres levanta la posibilidad de que estos hombres poderosos y renombrados hayan sido el resultado de esa relación entre seres espirituales y humanos. El texto de Génesis no proporciona detalles específicos sobre el origen de los Nefilim, lo que hace que esta interpretación sea aún más intrigante. La epístola de Judas también se cita como una posible referencia a este evento. Judas 6 menciona ángeles que dejaron su posición de autoridad y su morada adecuada. Aunque el contexto no es explícito sobre la naturaleza exacta de este evento, algunas interpretaciones sugieren que Judas está haciendo referencia a los ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra, posiblemente relacionándose con los acontecimientos de Génesis 6. En resumen, estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se casaron con mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Aunque esta interpretación puede parecer inusual para algunos, es importante recordar que la Biblia está llena de eventos extraordinarios y sobrenaturales, y la comprensión de estos eventos a menudo supera nuestra capacidad de comprensión limitada. La narrativa bíblica nos recuerda frecuentemente que el mundo creado por Dios está más allá de nuestra comprensión completa y que la verdad a menudo supera a la ficción. La interpretación tradicional continúa siendo una perspectiva común entre estudiosos y teólogos. Aunque pueda parecer extraño para los oídos modernos, la verdad bíblica a menudo supera nuestra comprensión y expectativas. La idea de que los hijos de Dios son ángeles caídos en rebelión contra Dios es una interpretación que algunos estudiosos defienden. En esta visión, los hijos de Dios serían ángeles que eligieron rebelarse contra Dios y poseyeron a seres humanos, mientras que las hijas de los hombres serían mujeres humanas. Judas 6 es frecuentemente citado como un versículo que apoya esta interpretación. Describe a ángeles que no mantuvieron su lugar de autoridad designado y abandonaron su morada adecuada, siendo mantenidos en cadenas eternas para el juicio del gran día. 1 Pedro 3, 19-20 también es mencionado para indicar que Jesús proclamó su victoria sobre estos espíritus desobedientes mientras estaban en prisión durante los días de Noé. Según esta interpretación, estos ángeles caídos habrían corrompido a la humanidad antes del diluvio. Los ángeles caídos son una minoría entre los ángeles, ya que la gran mayoría de los ángeles permanece fiel a Dios y no se rebela. Los ángeles fueron originalmente creados para servir a Dios en el cielo y obedecer sus órdenes. No obstante, algunos eligieron seguir el camino de la rebelión, y estos son conocidos como ángeles caídos.
Según la Biblia, los ángeles caídos fueron lanzados al infierno y entregados a los abismos de las tinieblas, reservados para juicio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados para el juicio, 2 Pedro 2, 4. El líder de estos ángeles es identificado como Satanás, quien originalmente conspiró contra Dios, su creador, y lideró una revuelta que resultó en su caída y en la de otros ángeles. El infierno eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no como un destino destinado para la humanidad, aunque aquellos que rechazan a Dios también pueden acabar allí. Satanás y los ángeles caídos son considerados los destinatarios originales del infierno eterno, según la interpretación bíblica. Esta visión de los ángeles caídos y del infierno eterno está fundamentada en interpretaciones específicas de los pasajes bíblicos y es una perspectiva teológica que algunas tradiciones cristianas sostienen. El infierno se originó en el cielo como un castigo final para los líderes de la gran rebelión. Sin embargo, el Señor permite que otros también ingresen. Las naciones son juzgadas por su elección de libre albedrío y por la responsabilidad que Dios concedió al hombre para decidir su destino eterno, sea el cielo o el infierno. Es para el infierno que Satanás y los ángeles caídos, un tercio de los rebeldes que lo siguieron, están destinados al final de todas las cosas. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se rebelaron contra él, incluidos Satanás y los ángeles caídos. Los ángeles no escaparán sin consecuencias. Dado que sabemos que los ángeles caídos existen incluso después de su caída, el concepto de gracia puede ser desafiante para algunos de nosotros comprender. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la narrativa bíblica sugiere lo contrario. Los ángeles caídos son conocidos por comprender un tercio de la hueste angelical que siguió a Satanás en la gran rebelión, tratando de usurpar el poder de Dios y su trono para tomar el control del cielo. Sabemos también que este intento fue un fracaso colosal, llevando a la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo. Algunos de estos ángeles caídos ahora están en el infierno, mientras que otros, en la tierra, siguieron caminos distintos. Según Génesis 6, algunos ángeles caídos se relacionaron con seres humanos y engendraron hijos gigantes con mujeres humanas. Satanás es mucho más que la representación simplista de un ser rojo con cuernos y un tridente. Él es una entidad antigua, con verdadero poder espiritual, que utiliza para objetivos malignos y egoístas. Él demuestra particular hostilidad hacia los cristianos, buscando su destrucción. Aquí hay 3 verdades esenciales a tener en cuenta mientras navegamos en la dimensión espiritual. Primero, es un grave error considerar a Dios y al diablo como opuestos polares. Esto atribuye a Satanás un crédito injustificado. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es colosal, con Dios siendo el creador infinito en su obra. No importa cuán astuto o engañoso pueda ser Satanás, por más poderoso que Satanás pueda parecer en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. Simplemente, ningún ser angelical, sea caído o justo, puede competir con el poder y la autoridad de Jesús. Segundo, por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. Él no es más fuerte que Dios, pero él es incomparablemente más poderoso que cualquier ser humano mortal. Satanás es un mentiroso hábil y manipulador que, a lo largo de los milenios, ha inventado esquemas oscuros y perversos. Aunque debemos ser cautelosos con Satanás, no necesitamos temerle. El hecho de no conocer su verdadero nombre es una pista sutil de que no representa una amenaza significativa para Dios en la guerra espiritual. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Tercero, podemos ver el desenlace desde el comienzo. En los primeros capítulos de Génesis, Dios declara la derrota de la serpiente, incluso después de que ésta lograra desviar a Adán y Eva. Esta promesa se cumplió en el sacrificio de Jesús, donde él, a pesar de recibir el golpe fatal, aplastó la cabeza de la serpiente cuando entregó su espíritu. Esperamos con ansias el día en que esta promesa sea plenamente realizada. Por lo tanto, debemos estar preparados para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en la era moderna, a menudo ignoramos las realidades espirituales y las fuerzas invisibles en acción.
Aunque podamos aprender sobre ellas en libros y hablar sobre estas realidades, pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Sin embargo, al hacerlo, podemos exponernos a conflictos espirituales. La manera más rápida de perder una batalla es no darse cuenta de que estamos involucrados en ella. El poder de Jesús va más allá de las palabras escritas en una página y de la esperanza de una vida después de la muerte. Las batallas espirituales ocurren a nuestro alrededor todos los días. Si deseamos ser guerreros espirituales eficaces, necesitamos apoyarnos en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos realizar la obra del Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios es infinitamente más poderoso. La guerra espiritual es una realidad que está ocurriendo ahora y afecta a todas las personas del planeta. Es un conflicto entre dos reinos, uno liderado por Dios Todopoderoso y el Príncipe de Paz, y el otro liderado por Satanás, el Príncipe de las Tinieblas. Existe un mundo espiritual a nuestro alrededor, mucho más poblado, poderoso y lleno de recursos que nuestro mundo visible de seres humanos. Espíritus buenos y malos se mueven entre nosotros con rapidez y actúan en silencio. Algunos están preocupados por nuestro bienestar, mientras que otros están en busca de hacernos daño. Hay dos reinos en conflicto: el reino de Dios, representando el bien, la luz, las bendiciones y la vida, y el reino de Satanás, representando el mal, las tinieblas, las maldiciones y la muerte. Estos dos reinos no pueden coexistir en armonía y están en constante conflicto. El conflicto espiritual comenzó cuando Satanás y sus seguidores fueron expulsados del tercer cielo y formaron el reino rebelde, que aún existe hoy. Este conflicto continuará hasta que sea totalmente destruido por el poder supremo de Dios. Es una batalla espiritual que todos enfrentamos y debemos estar preparados para ella con la ayuda de Dios. Pablo nos advirtió sobre la importancia de mantener nuestro objetivo principal en mente para que podamos enfrentar los ataques del diablo sin volvernos unos contra otros. Él enfatizó que nuestro verdadero adversario no es de carne y hueso, sino que son los poderes malignos que operan en el mundo espiritual. Esta batalla espiritual no comenzó con la creación del mundo. De hecho, muchas cosas sucedieron antes de la fundación de la tierra. Una de las cosas que sucedió antes de la fundación del mundo involucró a cada uno de nosotros. Dios nos eligió y nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los reinos celestiales en Cristo, incluso antes de que el mundo existiera. Dios nos seleccionó para ser santos e irreprensibles a sus ojos. Fuimos elegidos con un propósito divino y motivados por su amor apasionado. La carta de Pablo a los Efesios difiere de muchas de sus otras cartas en el Nuevo Testamento. Mientras Romanos se centra más en la obra de Dios en el individuo cristiano, Efesios aborda los grandes temas de la obra de Dios en la comunidad de creyentes. Esta epístola tiene el objetivo de esclarecer principios fundamentales que impregnan todo el Nuevo Testamento. Al considerar las grandiosas ideas presentadas en Efesios, es esencial recordar que Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión. Él comparte enseñanzas profundas sobre el amor de Dios, la Iglesia y la armadura espiritual que debemos usar para enfrentar las batallas espirituales. Pablo también escribió en 1 Corintios 2, 9-10 sobre las cosas que Dios preparó para aquellos que lo aman. Estas cosas son tan profundas que los ojos humanos no pueden ver, los oídos no pueden escuchar y el corazón no puede comprender. Sin embargo, Dios nos las revela a través de su Espíritu Santo, que nos permite examinar y comprender las profundidades de Dios. Pero, como está escrito, las cosas que el ojo no vio, y el oído no oyó, y no subieron al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu penetra todas las cosas, incluso las profundidades de Dios. Los consejos divinos y las bendiciones que Dios nos ha proporcionado están muy más allá de la comprensión humana. Pablo resalta que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones están disponibles tanto para los creyentes judíos como para los gentiles en Efeso y más allá. Es importante entender que estas bendiciones espirituales no se refieren a bienes materiales,
riquezas terrenales o prosperidad financiera. En cambio, se refieren a las bendiciones que están relacionadas con nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual y nuestra herencia eterna. Son superiores, más valiosas y más seguras que cualquier bendición material terrenal. Algunas de las bendiciones espirituales incluyen un corazón renovado, comunión con Dios, herencia divina y la promesa de estar con Él para siempre. Estas bendiciones son invaluables en valor y son la verdadera esencia de la vida cristiana. Si no podemos reconocer el valor de estas bendiciones espirituales, nuestra perspectiva de la vida será limitada y superficial. Muchas personas viven solo para satisfacer sus necesidades físicas y materiales, pero olvidan buscar las bendiciones espirituales que Dios ofrece. Sin embargo, como seres creados a imagen de Dios, estamos destinados a algo mucho más grande y más profundo. Debemos valorar y buscar las bendiciones espirituales que Dios nos proporciona, porque enriquecen nuestra vida espiritual y nos acercan al propósito divino para nosotros. De acuerdo con lo que Pablo nos dice, Dios quiere que conozcamos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. La posesión de estas bendiciones es tan cierta como el hecho de que hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. La palabra elegido aquí significa que Dios nos seleccionó y designó para pertenecer a Él y a Cristo. Esto implica que hemos sido elegidos personalmente por Dios para formar parte de su plan de salvación. Esta elección no se hace al azar, sino que es una elección deliberada e intencional de Dios. Esta palabra también se utiliza para describir a los discípulos elegidos por Jesús, que fueron designados para dar frutos y permanecer en Él. Dar frutos aquí puede significar varias cosas, incluyendo crecer en gracia y en la vida cristiana, así como llevar a otras personas a conocer la salvación en Jesús. Estas dos cosas están interconectadas, ya que, a medida que crecemos en nuestra relación con Cristo, estamos capacitados para llevar a otros a hacer lo mismo. La elección de Dios y la posesión de las bendiciones espirituales están intrínsecamente ligadas a la misión que Él nos ha dado. Como creyentes, debemos recordar que hemos sido elegidos por Dios para un propósito, y que Él nos capacitará para cumplir ese propósito a medida que busquemos conocerlo y buscar todas las bendiciones espirituales que Él nos ofrece. Las razones para la elección de Dios no se basan en la inconstancia o en un proceso aleatorio. Aunque no podamos comprender completamente esas razones, podemos estar seguros de que son sabias y buenas en todos los sentidos. La elección de Dios es de acuerdo con el placer de su voluntad y no tiene origen en nosotros. Fuimos elegidos en Cristo, lo que significa que la elección es fuera de nosotros mismos y no se basa en nuestro propio mérito. Dios nos injertó en el cuerpo de Cristo a través de la bendición de la adopción, y esto excluye cualquier mérito humano. Fuimos elegidos no solo para la salvación, sino también para la santidad. Dios predestinó que seríamos adoptados como sus propios hijos a través de Jesucristo, de acuerdo con la gentil intención y el placer de su voluntad. Esta elección no solo nos salva y transforma personalmente, sino que también nos permite desarrollar una conexión íntima y confiada con el Padre Celestial. La imagen de santos y sin culpa es una metáfora que se refiere a la pureza inmaculada que Dios planeó para aquellos que Él eligió. Así como los sacrificios perfectos e inmaculados eran ofrecidos en el altar de Dios bajo la antigua ley, de la misma manera, Dios planeó que aquellos que fueron elegidos por Él fueran santos y sin culpa a través de Jesucristo. La elección de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su amor y propósito. Él nos eligió para la salvación, santidad y adopción como sus hijos, todo para la alabanza de su gloriosa gracia y favor. Es una obra maravillosa de Dios en nuestras vidas que debemos recibir con gratitud y alabanza. En la adopción romana, cuando el proceso estaba completo, la persona adoptada ganaba todos los derechos legales de un hijo legítimo en su nueva familia. Sin embargo, ella perdía todos los derechos en su familia anterior. Tras la finalización de la adopción, la persona era considerada un individuo totalmente diferente por el sistema jurídico, como si estuviera comenzando de nuevo con la nueva familia. Todas las deudas y obligaciones asociadas con la familia anterior eran canceladas, como si nunca hubieran existido. De la misma manera, los creyentes son hechos aceptables en el amado, refiriéndose a Jesucristo.
Esto enfatiza el aspecto relacional de la aceptación de Dios. Así como Jesús era totalmente aceptable a los ojos de Dios Padre en todos los aspectos, incluyendo su naturaleza, palabras y obras, los creyentes también son aceptados en el amado por causa de la gracia de Dios. La aceptación de Jesús por el Padre fue completa y total. En Efesios 1, 7-8, Pablo describe que en Cristo tenemos la redención, que es nuestra liberación y salvación a través de su sangre. En quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que la ha hecho abundante para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. La sangre de Jesús pagó el precio por nuestro pecado y resultó en el perdón completo de nuestros pecados. Esto ocurre de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios, que Él derramó sobre nosotros con sabiduría y entendimiento. Es solo en Jesús que encontramos la redención y el perdón de nuestros pecados. Su gracia nos hace aceptables a los ojos de Dios, y su obra de redención es completa y eficaz para nuestra salvación. No hay posibilidad de redención sin Jesús y la sangre que Él derramó en la cruz. Observa que la redención no ocurre a través de su poder, sino a través de su sangre. No es redención a través de su amor, sino a través de su sangre. Debemos entender que necesitamos la redención porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como afirma Efesios 2, 1, y os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús nos dio vida cuando estábamos espiritualmente muertos y separados de Él debido a nuestras transgresiones y pecados. Aunque teníamos vida en nuestros cuerpos, estábamos esclavizados por el pecado, por el diablo y por nuestras naturalezas pecaminosas, como se describe en Efesios 2, 2-3. En los que en otro tiempo anduvisteis conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás también. En un momento, estábamos siguiendo el camino de este mundo, influenciados por la era presente, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera entre los desobedientes, los incrédulos que resisten los propósitos de Dios. Todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Nuestro comportamiento era gobernado por el yo pecaminoso, cediendo a los deseos de la naturaleza humana sin el Espíritu Santo. Por naturaleza, éramos como niños bajo la sentencia de la ira de Dios, así como toda la humanidad. Merecíamos la venganza de Dios y una deuda que nunca podríamos pagar por cuenta propia. Éramos enemigos de Dios, como Pablo explicó en Romanos 5:10, porque sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En Cristo encontramos la redención. Él murió en la cruz para liberarnos. Por la gracia de Dios, mediante nuestra fe en Jesucristo, fuimos liberados de la esclavitud del pecado y del juicio de Dios, como afirmado en Romanos 5:9. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora que hemos sido justificados y declarados libres de la culpa del pecado por su sangre, es aún más cierto que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Todo esto tiene como propósito que aquellos que han puesto su confianza en Cristo existan para glorificar a Dios, que es el objetivo final de su plan. Efesios 1, 9-12 revela el plan de Dios para traer gloria a sí mismo, al revelarnos el misterio de su voluntad, de acuerdo con su beneplácito, que Él determinó en Cristo. Esto sucederá en el cumplimiento de los tiempos, en el clímax de la historia, cuando todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, serán reunidas en Cristo. Además, hemos recibido una herencia y un destino que fueron predestinados por Dios, quien nos eligió de antemano de acuerdo con el propósito de aquel que actúa según el consejo y el designio de su voluntad. Todo esto es para que aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, depositando su confianza en Él como Señor y Salvador, existan para la alabanza de su gloria. 1 Pedro 2:9 también nos recuerda que somos un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa, propiedad especial de Dios, con el propósito de declarar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es innegable que Dios eligió a aquellos que creen en Jesús. Nuestra salvación no es el resultado de nuestras propias obras, sino del notable favor y compasión de Dios, que nos atrajo a Cristo. Fuimos salvos y liberados del juicio, recibiendo el don de la vida eterna por la fe. Y esta salvación no es algo que conquistamos por nuestros propios esfuerzos, sino un regalo gracioso e inmerecido de Dios. Efesios 2, 8-9 nos recuerda que todos somos pecadores, que no podemos alcanzar la gloria de Dios, excepto a través de Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:23 enfatiza que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos recuerda que el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En resumen, no somos elegidos por quienes somos, sino por quien Dios es. Dios también nos eligió para que pudiéramos participar activamente en su obra en el mundo. Como está escrito en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos sus elegidos para realizar su obra maestra, una verdadera obra de arte, creada en Cristo Jesús, nacida de lo alto, espiritualmente transformada y renovada, lista para ser utilizada en buenas obras, que Dios ya había preparado para nosotros, siguiendo los caminos que Él trazó, para que pudiéramos recorrer y vivir la buena vida que Él preparó para nosotros. Dios los eligió como su pueblo. El Señor no los eligió porque eran numerosos, pues eran, de hecho, el menor de todos los pueblos. Él los eligió porque los amaba y cumplió el juramento que hizo a sus antepasados. El Señor los liberó con mano poderosa de la casa de la esclavitud, de las manos del faraón, el rey de Egipto. Por lo tanto, sepan que el Señor, el Dios de ustedes, es un Dios fiel, que guarda su alianza y su fidelidad por 1000 generaciones para aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos, según Deuteronomio 7, 7-9. Así como Dios eligió a Israel por amor y no por causa de ninguna grandeza o mérito de la nación, Él nos elige por su amor. La doctrina de la predestinación puede ser difícil de entender, pero debemos darnos cuenta de que somos elegidos por Dios, no en base a nuestros méritos, sino porque Él nos ama. Para comprender la razón por la cual Dios nos creó, necesitamos buscar su visión para nuestra vida. Una verdadera visión es la revelación del plan y propósito divino. Cada persona es creada con un propósito específico en la tierra, al igual que un fabricante crea un producto para satisfacer una necesidad. El descubrimiento de ese propósito es lo que llamamos visión, que es el desarrollo del plan divino relacionado con una persona, grupo u organización. Dios reveló su propósito antes de crear al profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que salieras del vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, 5. De la misma manera, Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo. Él escribe: pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que lo predicara entre los gentiles. Gálatas 1, 15-16. Pablo fue creado con el propósito de predicar a los gentiles y a los perdidos. Así como Jeremías y Pablo, cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra. Debemos buscar conocer a Dios y su visión para nosotros. Cuando conocemos a Dios, encontramos fuerza, y con esa fuerza somos capaces de explorar nuestro potencial en Jesús. Uno de los aspectos más desafiantes que a menudo presenciamos es ver a los creyentes no alcanzando su gran y extraordinario potencial en Jesús. La razón de este problema es la ignorancia. Cada creyente ha sido designado para desempeñar una función específica en el cuerpo de Cristo, al igual que todos los miembros de un cuerpo tienen funciones diferentes. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular, 1 Corintios 12-27. Dios nos llamó al ministerio a tiempo completo, y cada uno de nosotros desempeña un papel vital como miembro del cuerpo de Cristo.
Cada uno de nosotros es un mayordomo con una posición particular que Dios espera que cumplamos. El ministerio no se limita al púlpito, se trata de ocupar la posición designada por Dios. Por ejemplo, Gedeón no fue llamado para predicar, sino para liberar a su pueblo de Israel. Abraham fue llamado para ser una bendición para las familias de la tierra. Tú tienes un propósito divino y una asignación divina. Descubrir esa función es lo que llamamos visión. La visión es una comprensión divina del plan de Dios para tu vida. Tú eres un ministro, y es fundamental descubrir cuál es tu ministerio. La visión te da un enfoque definido y la mentalidad de un guerrero en una misión divina. A veces, Dios elige a personas aparentemente inadecuadas para mostrar su gloria, como Moisés, un tartamudo, elegido para liderar al pueblo de Israel. Recuerda que tus talentos naturales no son suficientes para calificarte para una tarea divina. Lo que importa es descubrir la visión y el propósito que Dios tiene para ti y buscar cumplir esa misión con determinación. Exigir recursos divinos implica la necesidad de fuerza divina, siendo que el poder divino solo puede ser perfeccionado en la debilidad, según 2 Corintios 12, 9, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta visión puede manifestarse de forma oral, pictórica o incluso en ambas formas, siendo un lenguaje espiritual a través del cual Dios transmite su plan a los vasos elegidos. Es importante notar que un sueño no es lo mismo que una visión, pues una visión puede ser comunicada de acuerdo con el nivel de comprensión de cada individuo, pudiendo ser expresada tanto por palabras como por imágenes. Aunque las imágenes pueden facilitar la comprensión, es fundamental recordar que fuimos creados con el propósito de servir al reino de Dios. Así como un arquitecto no inicia la construcción sin considerar el diseño general del edificio, tampoco debe sorprendernos el hecho de que Dios planeó su reino antes de crear el universo. Dios no simplemente inició el universo por casualidad, sino con un propósito específico en mente. Este propósito fue preestablecido, como ejemplificado en Mateo 25, 34, donde las ovejas son colocadas a la derecha y los cabritos a la izquierda, indicando un plan divino desde la fundación del mundo. El amor juega un papel fundamental en el plan de Dios para su reino. Él no creó el reino por necesidad, pues poseía todo lo que necesitaba en sí mismo antes de la creación. Sin embargo, Él creó el reino para su Hijo y su pueblo, con la intención de bendecirlos. El propósito final de la salvación es glorificar a Dios, pero también resulta en nuestra glorificación cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Como la Biblia nos enseña, la existencia de Dios es anterior a la del universo, y Él trasciende las leyes físicas que gobiernan el mundo. Como afirmado en el Salmo 90, 2, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Tratar de comprender la preexistencia de Dios puede llevarnos a pensar en miles de millones de años antes de la creación, pero eso es una comprensión limitada. En realidad, Dios está más allá del tiempo, pues Él es atemporal. Él creó el propio tiempo y tiene la capacidad de entrar en el tiempo y en el espacio para intervenir en los acontecimientos cuando sea necesario. Por lo tanto, Dios está fuera de las restricciones del tiempo y tiene una visión global del pasado, presente y futuro. Además de la capacidad de Dios de trascender el tiempo y el espacio, Él tiene la habilidad de interactuar con su creación e intervenir en los asuntos humanos en cualquier momento que sea necesario. Es natural para nosotros preguntarnos qué estaba haciendo Dios en la eternidad pasada, antes de crear el universo. El concepto de lo que Dios estaba haciendo antes de la creación es un desafío para comprender plenamente, dado nuestro entendimiento humano limitado. No obstante, en las Escrituras, Dios ha revelado ciertos detalles sobre su actividad previa a la creación que pueden ayudarnos a obtener una comprensión más profunda de su naturaleza, así como de su relación con el mundo creado y sus planes para él. Al explorar estos detalles, podemos obtener ideas sobre la naturaleza de la existencia de Dios fuera del tiempo y del espacio y las formas en que Él orquestó el desarrollo del cosmos. Esto puede ser una experiencia profundamente enriquecedora y un regalo esclarecedor para aquellos que buscan conocer mejor a Dios. Oh Mous, Padre Celestial, Dios amoroso, hay momentos en que anhelamos sentir tu presencia, ver una señal de tu cercanía y tener la certeza de que cuidas de nosotros. A pesar de nuestra fe y confianza en tu guía,
A veces deseamos un recordatorio palpable de tu presencia, guiándonos y velando por nosotros. Humildemente, te pedimos perdón por nuestras dudas y rogamos por un aumento en nuestra fe y comprensión. Nos arrepentimos de las veces en que cuestionamos y dudamos. Imploramos que nos eleves a un nivel más alto de fe y entendimiento. Por favor, concédenos la sabiduría necesaria para ver más allá de nuestras perspectivas limitadas y el coraje para confiar en tu plan divino. Que podamos estar abiertos a nuevas revelaciones y conocimientos, y que nuestra fe se fortalezca ante las adversidades. Presentamos esta oración con humildad y gratitud por tu amor infinito y guía. Reconozco humildemente que necesito adquirir una comprensión más profunda en diversos aspectos de mi vida. Comprendo que las bendiciones divinas son fundamentales para llevar una vida significativa y plena. Oro para que tu presencia divina me guíe y me bendiga con tu gracia. Querido Dios, estoy inmensamente agradecido por enviar a tu Hijo Jesús al mundo para ser mi Salvador. Me maravillo con el inmenso amor que tienes por mí, permitiendo que Él sacrificara su vida en la cruz para expiar todos mis pecados. Además, estoy profundamente agradecido por el don de tu palabra, la Biblia, que revela tan claramente tu plan de redención para toda la humanidad. Ella ha sido una fuente de consuelo, guía e inspiración en todos los aspectos de mi vida. No puedo expresar adecuadamente mi gratitud por el precioso don del Espíritu Santo, que habita en mí, guiándome a toda la verdad y ayudándome a enfrentar los altibajos de la vida. Gracias por tu gracia infinita, tu misericordia incansable y tu amor inquebrantable, que me sostienen cada día. Mi corazón desborda de gratitud mientras me presento ante ti en oración. Me siento humilde ante la profundidad de tu amor por mí y por toda la humanidad. Enviaste a tu amado Hijo, Jesucristo, para pagar el precio final por mis pecados, para que yo pueda tener la vida eterna. Tu palabra, la Biblia, es un tesoro de sabiduría y conocimiento, revelando tu plan de redención para toda la humanidad. Ella es una fuente de consuelo, fortaleza y guía mientras enfrento los desafíos de la vida. Sobre todo, me maravillo con el don del Espíritu Santo, que habita en mí, consolándome y guiándome a la verdad completa. Tu amor y misericordia son infinitos, y seré eternamente agradecido por todas las bendiciones que concedes diariamente. Padre Celestial, oro para que abras los ojos de mi corazón mientras leo, estudio y medito en tu palabra, para que pueda verte con más claridad y amarte con un amor aún más profundo. En el nombre de Jesús, oro. Amén.